Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de nutrición que se titula Screening nutricional y evaluación de impacto de la educación nutricional en pacientes hospitalizados en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud, Arequipa 2026, en el Servicio de Medicina Interna. Ahora, nosotros somos estudiantes de Medicina Humana y nuestra asignatura es Nutrición, sección B, y nuestra docente es la doctora Yarla Marley Reyes Loaiza. Y aquí están los integrantes que pertenecen a nuestro grupo. Saludos cordiales. El día de hoy vamos a exponer el tema de investigación titulado Screening nutricional y evaluación de impacto de la educación nutricional en pacientes hospitalizados del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud, Arequipa 2026. Sabemos que la desnutrición hospitalaria constituye un problema de salud pública de alta relevancia clínica. Su prevalencia en hospitales de nuestro entorno latinoamericano oscila entre el 40 y 60% de los pacientes ingresados. Esto es frecuentemente subdiagnosticado y por ende tardíamente intervenido. En este contexto, el uso de herramientas de screening nutricional validadas nos va a permitir la detección temprana del riesgo nutricional de manera sistémica, no invasiva y aplicable en distintos servicios de hospitalización. El presente proyecto se desarrolló en el Servicio de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo y busca identificar la prevalencia del riesgo nutricional mediante escalas validadas antes mencionadas, también describir el estado antropométrico de los pacientes hospitalizados y evaluar el impacto de la educación nutricional brindada, contribuyendo así a la generación de evidencia institucional y al fortalecimiento de competencias clínicas en estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Santa María. Para la parte educativa con las familias, armamos 3 afiches claves basados en guías médicas internacionales. En el afiche 1, que está enfocado en frenar la pérdida de peso y masa muscular, enseña a priorizar proteínas de alta calidad y cuidar la hidratación durante quimio y manejar la higiene de los alimentos para pacientes con defensas bajas. En el afiche 2, tenemos en una alta hospitalaria, que es una guía para el regreso a casa. Explica cómo fraccionar la comida en 5 porciones pequeñas al día para evitar náuseas, cómo detectar signos de alarma, para saber cuándo regresar al hospital. Y en el afiche 3, tenemos de la presión alta basado en la dieta DASH, explicando cómo controlar la hipertensión reduciendo la sal a menos de media cucharadita al día y dejando de lado los productos procesados. Finalmente, tenemos las herramientas interactivas que corresponden a platos clínicos de 3 zonas. Para los pacientes hipertensos, distribuye un 50% de reguladores ricos en potasio como antagonistas de sodio y un 25% de proteínas magras y un 25% de carbohidratos complejos. Para los pacientes con diabetes mellitus, bajo los estándares de LADA, el plato no solo se divide en porciones para evitar picos de glucosa, sino que introduce un concepto crucial de cronosecuencia, consumiendo obligatoriamente en el orden fibra, proteínas y carbohidratos, lo cual retarda mecánicamente el vaciamiento gástrico y aplana la curva de insulina postprandial. Metodología de nuestra investigación es una metodología que consiste en un estudio observacional, descriptivo y longitudinal que cuenta con un diseño cuasi experimental, tanto pre como post, ¿no? Intervención. Evaluamos a una muestra de 28 pacientes del Servicio de Medicina Interna del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo en Arequipa, recolectando datos en 4 fechas, 18, 19, 21 y 26 de junio de este mismo año de 2026 mediante un muestreo por conveniencia. Ahora, contamos con 3 herramientas principales, ¿no? El cribado MNA, el cribado MUST y la escala NRS 2002. En este caso utilizamos un cuestionario digitalizado a través de la plataforma Microsoft Forms que integra 3 herramientas de cribado, como las que mencioné, que son validadas por el ASPIN y el ESPEN, ¿no? En este caso el MNA para adultos mayores, el MUST para estimar un riesgo global de nutrición y el NRS 2002 para casos agudos. Esto nos permite unificar criterios mediante un juicio nutricional integrado. Y finalmente, en la metodología, tras la capacitación con enseñanza al paciente y su cuidador, comparamos la comprensión pre y post intervención usando la prueba de Wilcoxon. En este caso vamos a completar este análisis estadístico con la prueba exacta de Fisher, además del test student y las pruebas de ANOVA para la evaluación de la asociación de comorbilidades y variables antropométricas. En esta tabla observamos las características de los 28 pacientes hospitalizados en medicina interna. Predominó el sexo femenino en un 60.7% y la edad promedio fue de 64.2 años, por lo que la mitad correspondía a adultos mayores. Respecto al estado nutricional, el 46.4% presentó IMC normal, sin embargo, 28.6 tenía sobrepeso, un 14.3 obesidad y un 10.7 bajo peso. Además, el 30.3% reportó pérdida de peso no intencionada.
Bueno, en esta tabla podemos apreciar lo que es las variables antropométricas, como son el peso, la talla, la índice de masa corporal, la circunferencia braquial y la circunferencia de pantorrilla, en las cuales el promedio de índice de masa corporal es de 24,68, se encuentra en el rango de la clasificación normal. La circunferencia braquial es mayor a 23, pero esto variaría tanto de hombres o mujeres. Y la circunferencia de pantorrilla es menor del promedio, menos de 31 centímetros, lo que sería un marcador de riesgo. Bueno, esta tabla es muy importante porque a partir de esta tabla es la cual nos va a permitir evaluar los marcadores de riesgo en nuestros pacientes. Bueno, de acuerdo a lo que hemos evaluado, en esta tabla hemos comparado dos cosas, índice de masa corporal y circunferencia de pantorrilla, en la cual la categoría de índice de masa corporal fue bajo peso, normal peso, sobrepeso y obesidad, circunferencia de pantorrilla menos de 31 centímetros y mayor a 31 centímetros, en las cuales la índice de masa corporal normal tuvo un predominio en el porcentaje de 46,4 y en circunferencia de pantorrilla menor a 31 centímetros, siendo un marcador de riesgo por la disminución de la masa muscular en estos pacientes, tiene un predominio en el porcentaje de 53,6, lo que nos indicaría de que pacientes con índice de masa corporal normal presentan circunferencia de pantorrilla menor a 31 centímetros. En la tabla 4 se muestran los resultados del MNA aplicado a 17 pacientes mayores de 65 años y solo aplicable a este grupo etario. La mayoría de ellos, específicamente 10 pacientes, representan el 58,82% y presentaron nutrición. Además, 4 pacientes, representando el 23,53%, se encontraron en riesgo de desnutrición, mientras que únicamente 3 pacientes, representando el 17,75%, tuvieron un estado nutricional normal. En general, se evidencia una alta frecuencia de alteraciones del estado nutricional en adultos mayores evaluados. En la tabla 5 se presenta la prevalencia de riesgo nutricional evaluado por el MOS a un total de 28 pacientes. Se observa que la categoría más frecuente fue la de riesgo alto con 12 pacientes, lo que representa el 42,86%. Asimismo, 9 pacientes, que representan el 32,14%, fueron clasificados en riesgo bajo y 7 pacientes, que representan el 25%, fueron presentados en riesgo moderado. Casi la mitad de los pacientes evaluados presentó un riesgo nutricional alto. En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos de la escala NRS aplicada a 28 pacientes. Se encontró que 18 pacientes equivalentes al 64,29% fueron considerados sin riesgo nutricional, mientras que 10 pacientes, que representan el 35,71%, fueron identificados con riesgo nutricional. En resumen, aproximadamente un tercio de los pacientes presentó riesgo nutricional. Bueno, y en esta tabla estamos viendo lo que es la evaluación del impacto de la educación nutricional en el pre y en el post después de haber hecho una intervención. Se observa que el impacto de la educación nutricional antes de la intervención solo era del 50% de los pacientes, los cuales tenían una comprensión adecuada de su problema nutricional, y el otro 50% no lo tenían. Y después este porcentaje aumentó a un 82,10%. Además, la comprensión parcial disminuyó de un 35,7% a un 17,9%, y ya no hubo pacientes con comprensión nula. Estos resultados demuestran que la intervención educativa mejoró significativamente el conocimiento de los pacientes sobre su estado nutricional. De resultados, en la tabla 9 se evidencia, mediante el método de Wilcoxon, que la intervención educativa nutricional generó efectos diferenciados según el dominio de comprensión evaluado. Vemos que se observaron mejoras estadísticamente significativas en lo que es el fraccionamiento o en el horario de la alimentación y en la comprensión del rol de proteínas y energía, lo que indica que la intervención fue especialmente efectiva en aspectos prácticos y aplicados de la educación nutricional. En contraste, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la comprensión del problema nutricional, en la dieta indicada, ni en el reconocimiento de signos de alarma, lo que sugiere que estos dominios requieren estrategias educativas más intensas o continuas para lograr cambios significativos en el nivel del conocimiento del paciente. Y bueno, tras confirmar con la prueba NOVA que existían diferencias significativas entre los grupos de riesgo nutricional, aplicamos la prueba post-hoc de Tukey para localizar exactamente dónde se encontraban estas variaciones. Los resultados mostraron que no existe una diferencia estadística entre los grupos de riesgo bajo y moderado, ya que su P era muy alto. Sin embargo, la situación cambia drásticamente al comparar el grupo bajo con el alto, donde encontraremos una diferencia estadísticamente significativa. Finalmente, la comparación más contundente será entre los grupos alto y moderado. Aquí observamos la diferencia de media superior a 26 puntos. Bueno, vamos a presentar el análisis según el perfil de comorbilidad clínica. En esta primera tabla observamos las características de la población. Se dividió en dos grupos nuestra muestra, 15 pacientes con diabetes y o hipertensión y 13 pacientes con otras patologías. En ambos grupos vemos que predomina el sexo femenino con un 60,7% del total general. Ahora, en esta segunda tabla evaluamos lo que es el estado nutricional según el IMC. Encontramos que en ambos grupos predomina lo que es el peso normal, pero existe seguido de un porcentaje, mejor dicho, del exceso de peso, como es el sobrepeso y la obesidad, que alcanzó un 40% en el grupo crónico y 46,2% en otras patologías. Según la prueba de Fisher que utilizamos, el PES salió un 0,612. Al ser mayor del 0,05 demuestra que no existen diferencias significativas estadísticamente, ¿no? Entonces, el IMC se distribuye de forma homogénea en la muestra, independientemente si el paciente padece o no de diabetes y o hipertensión arterial.
Al analizar la asociación entre comorbilidades y el tamizaje nutricional, la escala MOS fue la única estadísticamente significativa con un valor de 0.044. Esta herramienta reveló que los pacientes con patologías distintas a diabetes e hipertensión presentan un mayor riesgo de malnutrición. Por su parte, las escalas MNA y NRS no mostraron diferencias estadísticas relevantes. En esta tabla se evalúa el riesgo nutricional global según el perfil de comorbilidad clínica, dividiendo a los pacientes en dos grupos, aquellos con diabetes mellitus y hipertensión arterial y aquellos con otras patologías. En el grupo de diabetes mellitus y hipertensión arterial, que estuvo conformado por 13 pacientes, el 30,8% presentó un bajo riesgo, el 46,2% un riesgo moderado y el 23,1% un riesgo alto. En cambio, en el grupo de otras patologías, conformado por 15 pacientes, predominó el bajo riesgo con un 60%, mientras que el riesgo moderado y alto representaron un 20% cada uno. Para evaluar la asociación entre ambas variables, se aplicó la prueba exacta de Fisher, obteniéndose un valor de P igual al 0,268. Esto indica que no existe asociación estadísticamente significativa, ya que el valor de P es mayor a 0,05. Sin embargo, clínicamente se observa que los pacientes con diabetes mellitus y hipertensión arterial presentan mayor proporción de riesgo nutricional moderado, por lo que podrían requerir mayor vigilancia y educación nutricional durante la hospitalización. Bien, ahora, al analizar el impacto educativo, según el perfil clínico, observamos una respuesta altamente positiva, ¿no? Más del 80% de los pacientes en ambos grupos lograron alcanzar un impacto significativo. En este caso, la prueba de Fisher confirmó con un valor de P igual a 0.908 que no existe realmente diferencias estadísticas entre ellos. Esto demuestra que nuestra intervención fue totalmente homogénea y parcial, e igualmente fue efectiva para todos los pacientes independientemente de sus comorbilidades. Bueno, y en cuanto a lo que es nuestra discusión, nuestros hallazgos evidencian que la desnutrición continúa siendo un problema muy relevante, coincidiendo con la literatura que señala una alta vulnerabilidad nutricional en pacientes hospitalizados. Asimismo, observamos que el índice de masa corporal por sí solo no permitió identificar todos los casos de riesgo de desnutrición, lo que respalda la necesidad de complementarlo con otros indicadores como el uso de la circunferencia de la pantorrilla, entre otros, para lograr una evaluación mucho más precisa. Por otro lado, el hecho de no encontrar diferencias significativas entre pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial u otras patologías sugiere que el deterioro nutricional depende mucho más de la gravedad de la enfermedad y del estado metabólico del paciente que el diagnóstico en sí. Finalmente, la mejora obtenida tras la intervención educativa confirma que la educación nutricional es una herramienta efectiva para fortalecer el conocimiento del paciente y contribuir a una mejor atención hospitalaria. Buenas noches. Yo voy a finalizar con las conclusiones de este estudio. Pues, se pudo observar una limitación en algunos parámetros antropométricos en la detección de la desnutrición. Este parámetro fue el IMC, el cual por sí solo es insuficiente para detectar el estado nutricional real de los pacientes con desnutrición. Un IMC calificado como normal, en realidad se presentó como un paciente con una pérdida de masa muscular, la cual fue detectada con mayor eficacia con otros parámetros antropométricos como la medida de la medida de la circunferencia de la pantorrilla. Además, se pudo demostrar en este estudio un impacto de la patología en el riesgo nutricional. Se observó que los pacientes con algunas patologías como renales, oncológicas, autoinmunes o pulmonares que presentan una mayor carga metabólica desarrollan un riesgo nutricional moderado y alto de formas más aceleradas que aquellos que ingresan por diabetes o hipertensión arterial. Para continuar con las conclusiones, se puede decir que se halló una relación directa con la edad y el riesgo de padecer desnutrición dentro de nuestros pacientes hospitalizados. Dentro de los resultados de este estudio, se observó que una mayor edad hacía que los pacientes presentaran un riesgo alto de desnutrición, colocando a este grupo etario como el de mayor vulnerabilidad. Así como, finalmente, para terminar, se pudo evidenciar la eficacia de la educación nutricional. La implementación de estrategias de educación nutricional intrahospitalaria para el paciente y su cuidador demostró una eficacia alta y homogénea.